Mazda. Ven por el tuyo, sí, sí, sí. Precios no incluyen ITBMS. Bono de hasta $1,000 en cuenta Banify para préstamos aprobados y formalizados del 1 al 31 de diciembre de 2022 de la marca Mazda. El desembolso del préstamo debe realizarse antes del 15 de enero de 2023. Aprobación sujeta a crédito de acuerdo a las políticas y condiciones del banco. No aplica con otras promociones. Colaboradores del banco. Créditos comerciales o leasing. No es transferible por otros productos o servicios de la agencia o del banco. Estamos de vuelta en Es Cuestión de Ley. Gracias por seguir con nosotros. Avanzamos con nuestra agenda y contenido de hoy. Y Ricardo, fíjate, este es un mes en el que, estamos como llenos de ansiedad, de estrés, qué comemos, qué hacemos, en fin, pero ese estrés, esa ansiedad nos lleva a un siguiente nivel y es ese nivel de querer consumir más azúcares, más pan, de pronto fumar más para los que fuman, etcétera. Hay métodos que pueden ayudarnos a nosotros verdaderamente a bajar esos niveles de ansiedad y, por supuesto, dejar de consumir definitivamente azúcares, que si supiéramos los que están escuchando el daño terrible que puede hacer a la larga el azúcar, creo que desde ya dejaríamos de consumir azúcar. Pero para hablar de ese tema, nos acompaña Ari Schwartz. Él es CEO del Centro Abrazon. Se van a quedar impresionados con todo lo que nos tiene que contar Ari. Ari, bienvenido. Aquí Ricardo Jaramillo y tu servidora Edna Jaramillo te saludamos. Gracias por aceptar esta entrevista. Y bueno, oriéntanos a esta audiencia de por qué los niveles de ansiedad en esta época y por qué el azúcar es tan dañino para nuestra salud. Bienvenido. Gracias, Edna. Gracias, Ricardo. Buenas tardes a los dos. Y bueno, gracias por la invitación. Y bueno, sí, esto es como, tú sabes, por dónde empezar. Es un tema sumamente complejo, es largo, y lo peor de todo es que nosotros no estamos ni muy acostumbrados a manejarlo de la forma que es porque hemos venido, sabes, estamos comiendo azúcar desde el día que nacemos en las fórmulas, seguimos comiendo azúcar. Lo tenemos muy presente, digamos, en cumpleaños, en celebraciones. O sea, cada vez que hablamos de felicidad, entonces lo relacionamos. Y llega una época en la que hay mucha gente feliz y también hay mucha gente con mucho estrés. Llega fin de año y llegan muchas cosas y todo esto uno lo va cargando. ¿Qué pasa? ¿Qué es la realidad atrás de todo esto? Y hablando del tema alimentación, porque hay muchísimas razones de provocar ansiedad y estrés. Pero yendo un poquito al tema del azúcar. El azúcar refinado, que de aquí en adelante y para toda esta conversación cuando les hable de azúcar, quiero que se entienda azúcar refinado y no el azúcar natural, ni el de la fruta, ni el que viene en la lactosa. El azúcar refinado al final del día es un químico. Entonces, ¿qué pasa? Sale la caña de azúcar o del sirope de maíz o de la remolacha o cualquier fruta, esto se procesa. Al momento de procesarse se vuelve un químico, igual que muchas otras drogas. ¿Qué es lo que pasa? Que lo consumimos y liberamos dopamina y nuestro cerebro cada vez quiere más y más y más de esa sustancia. Y por eso es que a veces sentimos como ese monstruito adentro que no sabemos qué es, que nos dice, dame más azúcar. Dame más Ese es azúcar. el tema, Ariel, y disculpa que interrumpa, y Uh-huh. lógicamente el tema a mí este tema me apasiona también muchísimo, y soy un enemigo del azúcar, completamente, aunque me critiquen por todo lo que como, lo que no como. Sin embargo, genera adicción el azúcar, por ese Claro. componente químico que has mencionado. Claro, es que al final del día el azúcar refinado es un químico, no es un alimento. Era un alimento cuando era una planta, igual que la hoja de coca, cuando tú la vas Claro. en la selva, es una hoja. En el momento que la procesa se convierte en un químico. Lo mismo pasa con la amapola. La amapola cuando se procesa también se convierte en heroína. Entonces al final hay un proceso que vuelve una sustancia natural en química y lamentablemente pues la hace adictiva, como tú bien dices. Y aquí pues hay un sinnúmero de opciones. Hay muchas personas que, por ejemplo, están las personas que pueden fumarse un cigarrillo una vez al mes, pero están las personas que si se fuman un cigarrillo entonces se van a tener que fumar un paquete. Y aquí es cuando uno Exacto. empieza a analizar cómo es uno, qué es lo que uno realmente puede hacer y no puede hacer. ¿Y qué pasa que aún lo hace peor? Que muchas veces uno dice, yo le pregunto a las personas que vienen al centro y me dicen, no, pero es que yo no como azúcar. Entonces le digo, ¿de verdad? Me dice, no, yo no le echo azúcar al café y muy poco me como un postre. Pero cuando nos damos cuenta y empezamos a ver lo que una persona come, hoy en día más del 70% de los productos que están en el supermercado tienen azúcar. O sea, inclusive los snacks picantes, la comida que uno se come picante está llena de azúcar. Entonces, claro,
es un ingrediente que le da mucho sabor a la comida, ayuda muchísimo también a que se conserve por mucho más tiempo, pero por otro lado hace que uno la quiera consumir más y más y más. Entonces, llegando al tema de diciembre, pues llega un momento de que se juntan muchas cosas y esa ansiedad que la gente deposita en la comida, pues se agranda y al final viene toda relacionada con el consumo de azúcar y de harina blanca. ¿Por qué? Porque yo te puedo decir en mi experiencia, yo no como azúcar hace 5 años. En este centro ya hemos tratado más de 200.000 personas alrededor del mundo. Cuando una persona corta el azúcar refinado y corta la harina blanco, esa sensación de ansiedad de la comida termina desapareciendo, porque no tienes esa sustancia que te está llamando. Y para la gente y para, les digo, el 98% de la población es imposible entender esto hasta el día que no dejas de comer azúcar por un mes. Porque la pregunta siempre es, pero es que si yo no como azúcar, voy a ser infeliz. Y la primera pregunta que la gente hace es, pero tú eres feliz si no comes azúcar. Entonces, hoy en día hay tantas opciones de endulzantes que realmente es muy sencillo poder hacer ese switch, poder hacer ese cambio, porque puedes seguir comiendo helado, pizza, postre, todo Eso. con otro tipo de endulzantes. Claro, qué bueno que lo digas, Ari, porque acá me está escribiendo una personita diciendo que cómo va a dejar de comer azúcar si entonces lo que come no va a tener ningún gusto. Pero es ahí donde señalas tú que es importante conocer en el mercado qué otras opciones uno puede utilizar que sustituya el azúcar refinada, porque como bien dices tú, no tiene nada que ver con la fruta natural, es el azúcar refinada per se lo que daña. Y yo, por ejemplo, puedo hablar desde mi experiencia. Ari nos invitó a un grupo de comunicadores y periodistas y realmente yo di ese gran paso, pero debo reconocerlo que de vez en cuando uno cae, porque esto es un proceso, porque tenemos el paladar acostumbrado y tantos años de nuestras vidas consumiendo azúcar que nos cuesta. Así que por allá tengo que volver a pasar, Ari, para volver a resetear mi cassette mental. Pero sí, en el tiempo que estuve aplicándolo, me funcionó y uno de verdad que se siente súper bien dejando de consumir azúcar refinada. Y está mucho más pendiente de ver lo que uno consume cuando vas al supermercado, que es un tema que te quiero preguntar, Ari. ¿Cómo aprendemos cuando vamos al supermercado a leer ese valor nutricional? Que muchas veces eso nadie nos lo enseña. Vamos echando la carretilla lo que sea, lo que venga, lo que parece bonito, y no sabes lo que nos estamos, o sea, no sabemos lo que Por nos lo más estamos llevando. económico. Exacto, y no sabemos lo que nos estamos llevando para nuestras casas y por supuesto consumiendo. Mira, yo te cuento, y te cuento de mi experiencia. Yo hice dietas 20 años, o sea, yo sí hice dietas, yo sí jugué todos los juegos de calorías, o sea, todo, yo lo vi todo. Y yo te voy a decir algo. Nos han enseñado, primero nadie nos enseñó, pero lo que hemos aprendido de leer las etiquetas, nos los enseñó quien quiere que las leamos de alguna forma específica, porque es increíble, y yo hablo con las personas, y las personas creen que porque el producto tiene una etiqueta que dice orgánico y es verde, entonces es saludable. Las personas creen que porque dice gluten free, entonces el producto es perfecto. Y no es así. O sea, tenemos que entender que yo soy fanático de la comida, me encanta la comida, amo la industria de la comida, pero tenemos que entender que la industria de la comida quiere que nosotros consumamos más productos. Entonces, no estoy diciendo no consumirlos, tenemos que ser sumamente inteligentes y tenemos que tener las herramientas para poder diferenciar. Porque Ricardo dice algo, el más económico, no se trata de ir a los supermercados especiales ni comprar los productos más caros. Al contrario, la mejor comida es la más barata porque es la comida natural, que es la comida que sale de la tierra. Pero si ya nos vamos a ir a productos procesados, yendo a tu pregunta, te voy a dejar un dato que es claro. La mayoría tenemos la tendencia de ir a buscar las calorías. Y lo primero que hacemos es ver cuántas calorías tiene. Por ejemplo, hay bebidas, no voy a mencionar marcas, pero hay bebidas que se llaman cero y que dicen no tener calorías, y una manzana tiene 80 calorías. Entonces, si tú estás hablando de calorías, ¿cuál de las dos te vas a comer? Entonces, no es un juego de calorías, no se trata de ir a buscar las calorías. Tampoco se trata de ir a buscar la grasa, porque nos han dicho que la grasa es el enemigo.
Entonces, la grasa tampoco es un enemigo. Obviamente hay diferentes tipos de grasas, hay que tener un balance en todo. Pero lo que yo sí les puedo decir es que el momento que alguien vaya a ver una etiqueta, olvídese primero de los números, váyase a los ingredientes, porque en los ingredientes es donde realmente tú sabes lo que estás comiendo. Los ingredientes tienen que estar listados. Y otro dato que les puedo dar es que los ingredientes van de mayor a menor. Entonces, si tú coges un producto que el primer ingrediente que tiene es azúcar y el segundo es cacao, entonces te estás comiendo un chocolate de azúcar y no un Más azúcar que chocolate el cacao. de Así es. cacao. Entonces, eso es algo sumamente importante y es parte de lo que nosotros hacemos. Yo te digo, en todo esto lo más difícil es no es ni siquiera la educación, porque todos pensamos que sabemos. Este es programar ese chip y volver a programarlo con el software que realmente necesitamos como personas para mantener nuestra salud y no el que nos han dado para que consumamos más. Porque es muy curioso, tú agarras un producto que te dice sin azúcar, afuera en grande, y la mayoría de las personas se lo van a comer y van a creer que están comiendo algo saludable. Pero tú puedes ir a los ingredientes y leer que tiene sirope de maíz y puedes leer que tiene jugo de algo. Nada de eso lo ponen como azúcar. Entonces yo te puedo decir, mira, no tiene Exactamente. azúcar, pero azúcar tiene otros 50 nombres que no te lo estoy diciendo. Claro. Entonces Ari, y el uno... tema y disculpa que interrumpa ahí, Sí, de sí. los integrales, que ese componente del maíz es el principal muchas veces, pero todo el mundo crea ajo integral, no solo, o light, la cantidad de azúcar que tienen estos jugos que la gente compra, que para refrescar, no hay nada más refrescante que un vaso de agua. Y cómete la fruta, porque ahí sacas tanto la parte de la, de la fructosa, pero también tienes la pulpa que es la fibra, o sea, no te pierdas de nada de eso, pero la gente siempre va buscando en esa trampa, en ese engaño de la mercadotecnia del light, del integral, del gluten free, y ahí se van variando. Yo creo que lo importante, Ari, y sería interesante que pudieras o nos ilustres en ese sentido, de ir conociendo también nuestro cuerpo. O sea, ver las reacciones de nuestro cuerpo ante lo que comemos y saber qué es lo que nuestro cuerpo necesita y qué es lo que no necesita. Yo no como nada frito hace más de 6 años y no me hace falta nada frito. Claro. Y al final, mira, hay dos cosas importantes de lo que mencionas. Uno es el tema de las papilas gustativas y de a qué uno se acostumbra. Todos nosotros nacemos y venimos al mundo de la forma más natural posible y tenemos la leche materna y tenemos estas cosas y es lo que al final nos gusta. Y esos son los sabores que tenemos. ¿Qué pasa? Que ese paladar, la comida, los químicos, la comida ultraprocesada lo va secuestrando, para ponerle un término. Entonces llega un momento que tú te acostumbras a diferentes tipos de sabores. Cuando tú dejas de comer azúcar refinada por un mes, eso se empieza a regenerar y el azúcar te empieza a saber sumamente empalagosa, te sabe muy dulce. Entonces tu cuerpo mismo empieza a volver a lo que era antes. Por ejemplo, yo te digo en mi caso, yo no podía comer ni papaya, ni zucchini, cosas que en mi vida había podido comer y después que dejé el azúcar, hoy en día me encantan. Entonces, esa es una de las primeras reacciones que tiene el cuerpo. Y lo otro que tenemos que saber es que el azúcar, si hay algo que tiene común en todo, es que es un inflamatorio muy grande. O sea, el azúcar da inflamaciones en todo el cuerpo. Y tenemos la costumbre de hablar de azúcar y pensar en dieta y hablar de azúcar y pensar en que si bajamos de peso, no bajamos de peso. Hay muchísimo más allá. Si yo te tengo que dar la lista de los beneficios de dejar el azúcar, yo creo que yo te pongo el peso como en la décima. Hablemos de Porque, algunos de esos beneficios, Ari, para la salud, porque esto no es un tema de moda, ojo, para los que están escuchando, un tema de salud. Y creo que es oportuno que tomen nota de estos ejemplos o datos que nos va a compartir Ari para que nos demos cuenta cuán beneficioso es dejar el azúcar refinada. Y también que nos explique el tema del pan, los sustitutos, porque hay quienes nos gusta mucho el pan. De hecho, cuando vamos a un restaurante, lo primero que uno pide de entradita, el pancito de la casa. Es algo exquisito. A mis hijos les encanta. Pero ¿cómo podemos reemplazar ese carbohidrato por otras cosas que nos hagan mejor a nuestra salud? mira, te cuento un poquito
nos podemos quedar horas hablando del tema del azúcar y todos los beneficios que tiene, pero te voy a contar por encima de los más notables. Cuando una persona deja de comer azúcar, lo primero que pasa es que las personas que están a su alrededor a la semana le preguntan si fueron al dermatólogo o si se hicieron algo en la cara. ¿Ok? Eso es uno de los primeros cambios. ¿Por qué? Porque el azúcar inflama, hace que retengas mucho líquido. Aparte, es uno de los destructores más grandes de todo el, ¿cómo se me fue la palabra en español? Eh, Dilo en inglés. de todo lo que tiene que ver con el colágeno, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú vas a comer azúcar, automáticamente tu piel empieza a cambiar, empiezas a tener mucho menos arrugas, o sea, hay cambios físicos notables de tu piel. Dos, el tema de las energías. La mayoría de las personas después de almorzar llegan a su oficina o llegan a donde sea y se sienten que están listos para ir a coger una siesta. Lo mismo pasa en las noches. ¿Por qué pasa esto? Porque el azúcar, si bien es cierto, te da un disparo, obviamente, entra a tu cerebro, todo se prende, igual que cualquier otra droga, te da ese beneficio, eso demora 5 a 10 minutos y después viene el bajón. Entonces, esa falta de energía, cuando tú dejas de comer azúcar, empiezas a tener una energía, que te digo, o sea, las personas que no comen azúcar se levantan temprano no porque no podían dormir, sino porque durmieron lo suficientemente bien y son personas que te pueden rendir hasta altas horas de la noche. Hay también el tema de la memoria. ¿Okay? La memoria, toda la atención, todo el tema de poder tener atención, es cosas que están científicamente comprobados que el azúcar, pues, inclusive en los niños, o sea, le decimos a los niños, no comas azúcar en la noche, no comas azúcar porque le damos azúcar a los niños y vemos cómo empiezan, es una falta de atención. Eso mismo nos pasa como adultos, solamente que como adultos no estamos corriendo, pero estamos sentados tratando de concentrarnos a veces y no lo podemos lograr. Todo el otro tema de las inflamaciones de los órganos, ¿ok? Hoy en día, el número uno a nivel mundial, causas de muerte, son las inflamaciones, son las enfermedades crónicas. Las enfermedades crónicas no son más que inflamaciones. Y está comprobado que el azúcar es el detonante número uno de todas estas inflamaciones. O sea que cuando tú realmente dejas de comer azúcar refinada, tu cuerpo empieza a cambiar, no solo afuera, adentro, y empiezas a sentir unos beneficios que te digo, o sea, hasta el día que no estás ahí, no los puedes ni entender porque no sabías que te iban a pasar. En el tema del pan, yo era amante del pan. Yo te puedo hablar del pan y del arroz, que son dos de las preguntas más frecuentes que me hacen y yo estaba en ese lugar. ¿Qué pasa? Yo hoy en día como pan. Tú puedes comer pan. ¿Qué tienes que hacer? Asegurarte que el pan no tenga harina blanca, ¿ok? O sea, que no tenga gluten y asegurarte que el pan no tenga azúcar. ¿Qué pasa? Que uno va al supermercado y yo digo que bueno, es que hay que comprar pan integral. Compras el pan integral y no te das cuenta que ese pan integral que compraste está lleno de azúcar. Y al lado hay uno igualito que no tiene azúcar. Entonces, Por ejemplo, integral igual sin azúcar, de otra calidad, ok. pero no sabemos leer las etiquetas, no sabemos diferenciarlos. Ahora, ¿qué pasa con el pan? Por ejemplo, tú te puedes comer un pan de Ezequiel, puedes comer pan de masa madre. Hoy en día ya hay panes, bueno, de yuca, que te van a decir que no es lo mismo, y los panes de maíz tampoco, pero el pan de masa madre, el día que tú te acostumbras a comer un pan de masa madre, que ahora lo están haciendo en todos lados, antes era un producto, como decir, algo muy exclusivo. Hoy en día pan de masa madre se está haciendo en muchísimos lugares y cada vez la gente... Entonces, ¿qué pasa? Que es un pan que no te cae mal, es un pan que no te cae pesado, pero es un pan que no te da ganas de seguir comiendo y comiendo y comiendo y comiendo y comiendo. Entonces tú te comes un pedazo de ese pan y si no tienes esa adicción, entonces te comes un pedazo de pan y estás más que feliz. No tienes esa sensación de tener que comerte todo el pan. Y una cosa una pregunta muy lógica es, ¿por qué en un restaurante que quieren que tú pidas comida, por qué te regalan el pan? Te regalan el pan porque el pan lo que hace es que te abre el apetito. El pan lo que hace es que te da ganas de comer más y claro. más y más y más. Ricardo, nos quedan 3 minutos para tu siguiente pregunta y las conclusiones de Ari. Son las 4:28, así es que aprovecha. Más que nada la conclusión en función de, en función de las consecuencias. Tenemos una población que definitivamente está enferma. Los índices de sobrepeso
de diabetes, obviamente todo lo que desencadena el sobrepeso, hace importante que desde casa empecemos a ver cómo estamos alimentándonos y cómo estamos alimentando a nuestros hijos, enseñándoles. Un mensaje en ese sentido para concluir. Mira, hay algo, lo que tú dices es un poco más serio de lo que todos podemos pensar. Es un tema alarmante. Cuando tú te vas a las estadísticas, ya estamos hablando de que se estima, no en Panamá porque no tengo una fuente real, pero te puedo decir que en Estados Unidos que hay entre un 40 y 60% de la población con resistencia a la insulina. ¿Qué significa eso? Que esto es una enfermedad muy lenta, que no tiene muchos síntomas, pero el día que te llega, ya los daños están hechos. Sí es reversible, sí la puedes reversar con una buena alimentación, si estamos hablando de una prediabetes, inclusive ya una diabetes tipo 2, pero los daños se quedan. Entonces, hoy en día, entendiendo esto y entendiendo que simplemente tienes que hacer un ajuste y decir, ok, no voy a comer este azúcar refinado, sino que voy a endulzar con esto. Y mi paladar se va a acostumbrar a comer esto. ¿Por qué no hacerlo? O sea, Claro. ¿qué vas a dejar? Es un tema de acostumbrarte. ¿Qué es lo que pasa? Que para muchas personas es muy difícil dejar el azúcar refinado. Igual que para muchas personas es muy difícil dejar de fumar. Pero aquí hay dos Claro. puntos. Uno, y es lo que nosotros hacemos, es que el tratamiento que hacemos te quita las ganas. Entonces, ya tienes esa parte adelantada. O sea, no tienes ganas, pero la otra y la más importante es que tú tengas la voluntad de aprender y de hacerlo. Porque yo les digo algo, yo tengo 5 años con este estilo de vida y yo viajo, yo como afuera, yo salgo, yo tomo licor, yo tengo una vida completamente normal. Yo Normal. igual o más que muchos de mis amigos. Entonces, Claro. es un tema de crear conciencia, como tú dices, y decir, ok, hay algo que no sé, este señor está aquí diciendo un par de cosas, hay algo que yo no sé, quiero investigar un poquito más. Por supuesto, y precisamente por esa investigación, rápidamente, y con eso concluimos, Ari, información del lugar, dónde llamar, cómo hacer una cita, dónde queda ubicado el lugar y las redes, para que precisamente se orienten aún más. Sí, Abramson Center está ubicado en Obarrio, nuestras oficinas en Panamá están en Obarrio, ya estamos en varias ciudades de América, hay 19 centros ya alrededor del mundo y estamos abriendo en varias otras ciudades de Latinoamérica ahora en el 2023. En Panamá estamos en Obarrio, el número de teléfono es muy sencillo, es 233-3333. Y las redes sociales son Abrahamson Español. El website es abrahamsoncenter.com. Por ahí tienen el número, tienen las redes sociales. Sencillo el número. Español, y el número sí es 233-3333. ¿Qué hacemos? De forma. Hacemos que el que quiera, le interese, llame, podemos darle una consulta, una evaluación sin costos. Queremos entender los problemas de las personas, queremos entender sus objetivos. Y si la persona está comprometida, créanme que los vamos a ayudar a dejar esto. Importante, y esa es la promesa de salud sobre todo. Y no hay mejor regalo en Navidad que hacerle a un ser querido, a un familiar, a los hijos, etcétera, que esta iniciativa. Ari, muchas gracias. Definitivamente Gracias siempre es interesante. Gracias. Buena tarde, excelente tema. Suerte. Momento de irnos a un cambio, Ricardo. 4:32 minutos.